Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación del CAE y, por supuesto, del doctor Abel Ruiz para participar en esta mesa virtual con destacados colegas para hablar de un tema trascendental y además coyuntural, precisamente vinculado a los centros de arbitraje en el marco de los arbitrajes en contrataciones del Estado. A mí se me ha dado el encargo de conversar con ustedes sobre la ética y transparencia de los centros. Y primero que todo, no voy a empezar por un aspecto jurídico, sino por un aspecto más deontológico, y tiene que ver con estos dos pilares, ¿no? La ética y la transparencia. ¿Qué es la ética? Seguramente los panelistas aquí presentes podríamos definirla de distintos modos, pero coincidiríamos en el mismo sentido. Yo he querido darle énfasis a esta concepción de la ética vinculada sobre todo a la conducta, porque es precisamente esta conducta de los centros de arbitraje sobre la que vamos a conversar, y de hecho ya se ha conversado un poquito en la mesa que nos ha precedido. Entonces yo he elegido resumirla como la necesidad de hacer siempre el bien y evitar el mal en toda su amplitud. Y digo esto porque se ha dicho y se viene diciendo en continuas ponencias que esta proliferación de los centros de arbitraje a nivel nacional lo que vienen haciendo precisamente es causar un daño en el sistema arbitral, producto precisamente no solo de sus malas prácticas, sino también de situaciones que incluso pueden consistir y ser calificadas incluso como ilícitos. Posteriormente, referiré a algunos casos puntuales. Lo que sí es seguro es que bajo ningún concepto podríamos de repente señalarla o asemejar esta conducta ética a la frase que se denomine el fin justifica los medios, ¿no? Porque en esta cultura de Pepe el Vivo es precisamente donde ocurren estas actuaciones que pueden ser fuente de corrupción. Ahora, ciertamente a veces los abogados tenemos la mala costumbre de disertar únicamente sobre aspectos técnicos y altamente complejos y olvidamos a veces conversar de lo más esencial, ¿no? ¿Y a qué me refiero con aquello esencial? A ver el arbitraje con la delicadeza que significa lo que encierra a su alcance, que no es otra cosa que administrar justicia, ¿no? Una administración de justicia que va a impactar en la esfera personal y patrimonial de las partes en conflicto, ¿no? Entonces, vamos a lo esencial. ¿Qué está detrás de todo esto de lo que venimos disertando? Vamos a conversar ahora. No es otra cosa que la administración de justicia. Entonces, es una labor altamente delicada que ciertamente realizan los árbitros bajo el paraguas de este centro de arbitraje, ¿no? Ahora, por un lado tenemos la ética y por el otro habíamos hablado también de la transparencia. La transparencia vinculada a los centros de arbitraje no puedo sino relacionarla de alguna manera con la conceptualización de ser una invitación a entrar en la casa, a mirar adentro, a dejarse ver, a decir, aquí estoy, este es mi centro, ¿no? Estas puertas abiertas. Entonces, si nosotros vemos ambos aspectos, tanto de la ética con la transparencia, y si conjugamos ambos, ¿qué arroja? Confianza. Confianza en los usuarios, confianza en el sistema. Ahora, la confianza que por supuesto todo sistema, y el sistema arbitral sin duda, necesita, busca y tiene que proteger, ¿no? De hecho, hoy, antes de la ponencia, revisaba el famoso RENACE, ¿no? El Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje, administrado por el MINJUS, cuyo dato específico el doctor Castillo no precisó, pero bueno, al día de hoy advierto que tiene 256 centros de arbitraje, nada menos. Por cierto, que se autodenominan como tal porque es importante precisar que este registro no es constitutivo, es declarativo, es voluntario, ¿no? De hecho,
He advertido incluso que hay centros de arbitraje que se denominan como tal, habiéndose inscrito como personas naturales, ¿no? Y también están consignados en este registro. ¿Qué podríamos decir del registro como tal? ¿Qué finalidad le podríamos dar a ese registro en el contexto que viene informando? Una suerte de ser un dato estadístico, para en todo caso escandalizarnos, como lo hacemos en cada una de las ponencias cuando revisamos el número de centros de arbitraje que se viene dando, ¿no? Ahora, este registro no nace de casualidad, nace producto del decreto de urgencia 020-2020 en enero de este año complicadísimo para la humanidad, que anunciaba, por cierto, este registro como que iba a contener declaraciones juradas de los árbitros, nómina de árbitros con información relevante de estos, además, por supuesto, de este registro de los centros a nivel nacional. Lo concreto y lo real es que ni lo uno ni lo otro. Y hay que decirlo así. Entonces, además de esta normativa, también surge el decreto legislativo 1444, que en su quinta disposición complementaria estableció que la presidencia del Consejo de Ministros establece la autoridad competente para acreditar las instituciones arbitrales. Nunca ocurrió, tampoco sucedió. Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Que venimos transitando en un camino de emisión de normas con iniciativa, pero sin ejecución. Y luego también hemos pasado de otro estadio, hemos pasado por un estadio de terror, en el que salieron hace un par de años proyectos de ley que amenazaban con eliminar el sistema arbitral, ¿no? Ese era el fundamento de alguno de ellos. Me refiero al proyecto de ley 2736. Sobre este proyecto y la eliminación del sistema arbitral, escribió un artículo en coautoría con el doctor Mario Castillo Freire, criticando duramente este proyecto en su oportunidad. Ahora nuevamente estamos en la línea de partida. Se ha publicado la ley 32069, ahora denominada Ley General de Contratación Pública, y por supuesto el primer mensaje que nos debe dejar es qué es lo que no puede pasar producto de esta nueva ley. Que, por ejemplo, ocurra, como ya se viene denunciando, que se expidan medidas cautelares en el marco de arbitrajes de emergencia, cuya suscripción por los árbitros que allí figuran con su firma escaneada nunca participaron de dichos procesos. O sea, ya se viene utilizando firmas de profesionales que nunca han participado de esos procesos, con los efectos jurídicos que también de dichas decisiones se expiden, que se creen reglamentos de forma oportunista con relación a procesos arbitrales que se toman en el momento que llega dicho caso a la institución, que se cuelguen y se saquen de las páginas web a discreción los reglamentos arbitrales en función de la necesidad que requiere el caso o el único caso que administra esa institución, que no se sepa quiénes son los miembros del Consejo Superior de Arbitraje, que los miembros del Consejo Superior de Arbitraje, que son dueños de dicho centro, a su vez, se autodesignen en relación a los arbitrajes que administran, que se aboquen centros de arbitraje que no están constituidos en los convenios arbitrales y específicamente se está designando a otro centro y se abocan de forma irregular también a la administración de estos centros. Acá en realidad no se critica el número de arbitrajes en sí mismo, la competencia es buena, pero ¿ante quién estamos compitiendo? ¿Contra quién estamos compitiendo? ¿Hay reglas para que esa competencia se pueda dar? Yo personalmente creo firmemente en el control, en virtud de esta circunstancia, que ciertamente, y valgan verdades, también hay que reconocerlo, es producto de la regulación que ha habido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que habilita ir a cualquier institución arbitral en virtud de los supuestos que ahí establece el artículo 226 del actual reglamento. Entonces, y por supuesto de lo que mencionaban antes también, de que ahora cuando se trata de arbitraje con participación del Estado, es arbitraje institucional y ya el arbitrajado está relegado a una cuantía específica y determinada, ¿no? Que por supuesto es menor.
Pero lo que se busca, yo creo que el horizonte a mirar en esta problemática es seguir lo que se ha hecho bien en otros centros de arbitraje, como por ejemplo es la Cámara de Comercio de Lima, con el Faro de Transparencia, también el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el portal de transparencia, donde se pueden ver los laudos, las recusaciones, las sanciones, qué laudos han sido anulados, en fin, toda esta información que sin duda es valiosísima en cuanto al acceso a información. Es el camino que también deben seguir, por supuesto, otros centros de arbitraje, me vienen alertando acá con los minutos, eh, y que además debe ampliarse también a la Junta de Resolución de Disputas, que también es una información trascendental que es importante conocer y que seguramente irá en ese camino a partir de esta regulación. Veremos y vamos a estar expectantes también, porque recordarán que hubo una directiva del OCE de acreditación de centros que no vio la luz, ¿no? Vamos a ver si se traspolan de ahí algunas regulaciones en este nuevo reglamento o qué regulación finalmente van a poner, además de lo que han señalado sobre la supervisión y posibles sanciones, de las cuales va a ampliar seguramente la doctora Vicky. Y bueno, en general vamos a estar expectantes y por supuesto vamos a ser garantes también de aquello de lo que hablaba al principio, ¿no? La ética, la transparencia y que ambos en conjunto generan esta confianza. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a usted, doctora. Excelente disertación. Muchísimas gracias. A continuación, damos el pase a la doctora Vicky Coipochea, quien es árbitro, adjudicador y consultor independiente, abogada por la Universidad San Martín de Porres, expositor y docente sobre construcción, arbitraje y contrataciones públicas. Ha sido gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción y vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Ha realizado diversas publicaciones sobre la especialidad en distintos medios. Ha sido condecorada como árbitro en Derecho por el Colegio de Abogados de Lima, árbitro y adjudicador de los principales centros arbitrales, quien nos acompañará con el tema Nuevas reglas para los centros de arbitraje y la JRD. Tiene el uso de la palabra, estimada doctora. Buenas noches, muchas gracias, Guillermo. En primer lugar, permítanme agradecer la gentil invitación del Círculo de Arbitraje con el Estado por permitirme compartir esta noche con distinguidos profesionales para abordar temas de suma trascendencia para el arbitraje. Además, también extender una felicitación al Círculo de Arbitraje con el Estado por su 7º aniversario. Resaltar la labor que viene desarrollando a lo largo de estos años por promover el arbitraje. Antes de empezar, debo hacer una pequeña rectificación en cuanto a mi hoja de vida. No voy a referirme a ella para no agotar mi tiempo, pero en realidad yo soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Y voy a resumir un poquito mi hoja de vida. Soy máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, en Italia. Además, cuento con maestría en Derecho Procesal y Solución de Controversias por la Universidad de Ciencias Aplicadas y también con una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuento también con otros estudios en arbitraje, Derecho Administrativo. También soy vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Libertad. También me desempeño como árbitro y soy abogada litigante, entre otros temas. Me gustaría hacer algunos comentarios en relación a este tema. Sin lugar a dudas, su importancia es trascendental. Debido a ello es que distinguidos profesionales ya se han abocado a este tema. Entonces, no queda otra opción que abordarnos desde otra perspectiva para ofrecer a quienes nos acompañan esta noche
diferentes visiones de este tema. Se me ha pedido hablar sobre los requisitos para los centros de arbitraje a la luz de la nueva ley de contratación pública. Pero antes de hablar de esta nueva ley, de los requisitos que van a tener que cumplir quienes aspiren incorporarse a este registro de los centros de arbitraje, es importante informar a nuestros amigos que nos acompañan esta noche, especialmente a los estudiantes. Me voy a dirigir, permítanme, a ellos. Es importante considerar por qué razón, o mejor dicho, explorar por qué razón tenemos que hablar sobre los centros de arbitraje y por qué debemos darle este espacio. La mesa anterior también se ha abocado a ese tema y esta mesa también va a ser lo propio. Porque como ha mencionado la doctora Vargas, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y en nuestro sistema jurídico está considerado como una jurisdicción. Nuestra Constitución política así lo consagra en su artículo 139. Además de ello, es importante también señalar que debido a esa función trascendental que desarrolla en nuestra sociedad, tenemos que decir que cumple con derechos y garantías fundamentales que consagra nuestra Carta Magna. Por lo tanto, sabemos que para que se tramite un arbitraje, se establecen las reglas, las partes pueden pactar sus reglas, o en el caso del arbitraje de contratación con el Estado, debe ceñirse de acuerdo a, si estamos hablando de un arbitraje institucional, por ejemplo, al reglamento institucional. Pero ¿por qué es importante establecer estas cuestiones? Porque como habíamos dicho, tiene que ceñirse, respetar y garantizar que efectivamente se van a cumplir derechos y garantías fundamentales. Porque además están en juego fondos del Estado. Si el respeto irrestricto a estas garantías y derechos fundamentales es de suma trascendencia entre particulares, con mayor razón cuando estamos en controversias en las que están involucrados fondos del Estado, ¿no es cierto? Porque son de interés de la sociedad en su conjunto. Entonces, para ello, necesitamos a los árbitros, que son quienes toman las decisiones para resolver una determinada controversia. Siempre hemos escuchado que se deben elegir a los árbitros idóneos, aquellos que cuenten con la capacidad profesional adecuada y además con una experiencia que avale que efectivamente son las personas idóneas para tomar una decisión que ponga fin a esa disputa. Pero además es importante, ya que estamos hablando de arbitraje institucional, el soporte, es decir, la institución que va a tramitar el arbitraje, la institución que va a permitir que se desarrolle el procedimiento. Y debido a ello es que tenemos que hablar de los centros de arbitraje. Por esa razón es que es muy importante poner el foco de atención en estas instituciones y determinar si efectivamente cumplen con la función para la cual se les ha encomendado. ¿Y qué es lo que tenemos a la fecha? Tenemos una legislación aún vigente, como todos ustedes conocen, la ley 30225 y su reglamento. Además también tenemos la ley de arbitraje y tenemos un panorama, una realidad que existe a la fecha y que no podemos dejar de mencionar. Ya se han referido a esta realidad, pero también me gustaría referirme a algunos aspectos de esta realidad. Como se ha dicho, a la fecha, no existe una regulación específica para establecer cuáles son los centros de arbitraje que cumplan con determinados requisitos y que además se haya determinado que esos requisitos son criterios suficientes para garantizar un adecuado funcionamiento de los arbitrajes
de manera especial de los arbitrajes en contrataciones con el Estado. Como la doctora Vargas lo ha mencionado, ya se establecía que el Ministerio de Economía, a través del OCE, tenía que establecer quién era la institución que se iba a encargar de supervisar a los centros de arbitraje, y esto no ha ocurrido. El decreto de urgencia 2020, tan cuestionado por otras materias, estableció que debería crearse un registro, el famoso RENACE. Y como bien lo ha mencionado también la doctora Vargas, a la fecha alberga a 256 centros de arbitraje, pero lamentablemente es solamente un registro. Un registro que además vamos a poder verificar, porque lo he revisado, no encontramos información actualizada de todos los centros. Si podemos visualizar, vamos a podernos dar cuenta que hay ciertos centros de arbitraje que han enviado información al 2024, pero también hay otros centros de arbitraje cuya última información ha sido remitida en el año 2020. ¿Y por qué razón esta diferencia en cuanto al cumplimiento de la remisión de información? Porque no hay una regla clara, porque no hay reglas específicas de cómo debe conducirse estos centros de arbitraje, y además una determinación de las infracciones respecto de las funciones que debería cumplir. Por esa razón es que se dice que es un registro meramente informativo. Informativo, además, entre comillas, porque les acabo de comentar que la información ni siquiera está actualizada respecto de todos los centros de arbitraje. En ese sentido, este panorama lamentable, desolador, ha dado lugar a conductas reprochables. Para nadie es un secreto que hay centros de arbitrajes que han incurrido en prácticas reprochables, que incluso son pasibles de investigaciones penales. Entonces, es importante que seamos conscientes de esta realidad. Y debido a ello, estos espacios de discusión permiten establecer cuáles son aquellos problemas que deberían ser regulados. Este tema ya ha sido objeto de discusión en otros foros académicos, y sin duda que es alentador que esta nueva ley haya decidido regular no solamente los requisitos que ya mis antecesores se han referido a ellos, que sin duda podamos esperar que hayan otros requisitos que puedan determinar un grado de suficiencia y de exigencia mayor, que determine una adecuada tramitación de los arbitrajes. Pero también es importante, y me gustaría resaltar en el tiempo restante que me queda, que si nosotros revisamos la legislación vigente, no tenemos pautas ni parámetros de cómo debería realizarse la supervisión de los centros de arbitraje. El OCE, a través de la Dirección de Arbitraje, realiza ciertos pedidos de información a los centros de arbitraje a través o utilizando, amparándose en el artículo 253 del reglamento, pero no tenemos una legislación que establezca cuáles son las conductas infractoras y cuáles serían las sanciones que serían pasibles de ser impuestas frente a esas conductas infractoras. Y como ustedes saben, en virtud de la potestad sancionadora y de los principios que la regulan, como son los principios de tipicidad, de legalidad, una infracción tiene que estar específicamente determinada. Por tanto, a la fecha, en ese espacio oscuro, en ese, digamos que, espacio pantanoso, es que han proliferado centros de arbitraje con prácticas dudosas y en algunos casos hasta pasibles, como les decía, de investigación incluso por organización criminal. Para ello, debo rescatar finalmente que vamos a poder apreciar que en la nueva ley de contrataciones con el Estado, o contratación pública, como se le denomina, se establecen con precisión
ciertos tipos de infracciones que podrían cometer los centros de arbitraje y en consecuencia cuáles son las sanciones que podrían imponerse, que van desde la suspensión temporal hasta la inhabilitación definitiva. En ese sentido, es importante rescatar y esperemos que el reglamento pueda establecer las disposiciones complementarias pertinentes para que se sustancien los procedimientos de manera célere y oportuna. Dado el tiempo, voy a terminar en este momento y esperaré la segunda intervención para hacer algunos agregados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus acertados comentarios. Y a nombre de la organización le hago extensivas las disculpas del caso por el error advertido en su reseña. Continuando con el programa, contamos con la presencia del doctor José Antonio Sánchez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil y Comercial, doctorando en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido procurador público del Ministerio de Educación, asesor legal de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación y secretario de la Corte Suprema de Justicia de la República. Actualmente es docente de contrataciones del Estado, arbitraje y planificación estratégica para el desarrollo nacional en diversas universidades. Asimismo, es árbitro en diferentes instituciones arbitrales del país, quien disertará con el tema Apuntes sobre la regulación de los centros de arbitraje en la nueva ley de contrataciones públicas. Nos estamos quedando sin árbitros y adjudicadores. Adelante, doctor Sánchez. Tiene el uso de la palabra. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Agradecer en primer lugar al Círculo de Arbitraje con el Estado, al doctor Jorge Abel Ruiz Bautista por la gentil invitación y por este 7º aniversario que están cumpliendo, y a todos los participantes y a los integrantes de los anteriores paneles, al doctor Hugo Sologuren y a la doctora Sheila Vargas y a mis coparticipantes en este. Bueno, la pregunta que ha señalado Guillermo es que si con la nueva ley nos estamos quedando sin árbitros y sin adjudicadores, pero voy a explicar brevemente cuál es el contexto, pero ya lo explicó de una u otra manera, pero lo voy a explicar a profundidad, lo que señaló Mario Castillo y lo que complementó el doctor Hugo Sologuren Calmet. Nos estamos quedando sin árbitros. Y la respuesta es, ya nos estamos quedando sin árbitros con la actual norma, con la actual norma. Me explico. Y voy a reiterar y ampliar con conocimiento de causa lo señalado por Mario Castillo y el doctor Hugo Sologuren. El famoso RNAOS. Mario Castillo ha señalado en su exposición, yo no voy a someterme a un examen, pues, con todos los pergaminos que tiene. Bueno, yo me sometí a dicho examen, pero cuando ese examen ya fue cambiando con el tiempo las preguntas, pero me sometí a dicho examen cuando el mismo era memorístico al 100%. Era como postular a una universidad. Ya. Y eran 20 preguntas con 4 alternativas, A, B, C y D. Y, y es más, yo recuerdo que una de las preguntas era, y lo sabía porque litigaba, ¿cuál es el monto de la fianza que se debe interponer, que se debe pagar al momento de interponer el recurso de anulación?
600, 650, 700 o 750 soles. A, B, C. Así. Y el que no litigaba, obviamente no sabía la respuesta, porque era muy memorístico. Y eso trajo como consecuencia que muchos colegas, reconocidos colegas, que se animaron a dar el examen, fueron desaprobados. Fueron desaprobados porque querían ingresar al RNA-OCE. Para prepararme para el examen, a pesar que dicto el curso de contrataciones con el Estado, a pesar que dicto, tuve que repasar y aprenderme de memoria. Menos mal que tengo mente fotográfica a la ley. Sé una coma, un punto y coma a ese nivel. Y aprobé el examen. Con el tiempo ya fue cambiando, seguramente que una segunda ronda Gina va a explicar, porque ella ha dado el examen también, pero ya en la etapa final, en el sentido de que eran casos, me comentan que eran más casos, y ya cuando cambió el examen, noté que más colegas abogados pudieron ingresar en buena hora, en buena hora. Pero a pesar de todo, a pesar de este ingreso de nuevos árbitros, no fueron suficientes. En la actualidad, en el RNAOC existen 137 árbitros. ¿Cuál fue la desventaja? La desventaja, especialmente para las entidades públicas, para las entidades públicas. Los árbitros que elegían las entidades deberían ser elegidos de esa lista, RNAOC. Nada más, a diferencia del particular, del contratista, que podría elegir a cualquier abogado, esté o no esté en alguna lista. Muy bien. ¿Qué pasó? Las entidades ya, ya no podían elegir de esa lista a más de 20 árbitros. ¿Por qué? Porque los contratistas los empezaron a recusar a los árbitros. 6, 7, 8 designaciones. Y lo que no saben muchos es que yo estuve en la etapa crítica, año 2021, en la lista del CARPUC. Hubo un momento de 2 o 3 meses que en la lista del CARPUC, los RNAOC que estábamos en esa lista, éramos solamente 12, 12, y no éramos más. Y de esos 12, la Corte Superior de Arbitraje me designaba como árbitro único o como presidente de corte 4 o 5 veces por semana. Entonces, y empezaron las recusaciones en mi contra y yo señalaba, un momentito, a mí no me han elegido las partes, ni el demandante ni el demandado, me ha elegido el centro de arbitraje. Por lo tanto, no hay ninguna causal de recusación. Yo estoy en una lista del CARPUC y debo someterme a las designaciones que efectúo. Entonces, con la nueva ley 32069, indica en su sexta disposición complementaria transitoria que gradualmente va a desaparecer esta lista RNAOC. Conozco más o menos los prolegómenos que existieron en los proyectos, porque la comisión del Congreso encargada de revisar el proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo, llamó a un grupo de abogados que estaban a favor del RNAOC y a otro grupo de abogados que estaba en contra del RNAOC, que haya libertad. Llamaron a ambos, ¿ya? Y me llamaban colegas, ven, tú que eres RNA, acompáñanos
al Congreso y yo le conté, disculpe, no quiero meterme en esos temas porque estaba ocupado, pues, y redactar un laudo quita tiempo, pues. Entonces, no, pero yo veía, al final, la comisión que encargada de revisar esta ley de contrataciones del Estado optó por eliminar gradualmente el RNAOC. Entonces, esto no implica que las controversias en que sea parte el Estado no van a tener árbitros. Dice, no sé, con la ley nos estamos quedando sin árbitros. Al contrario, se abre las puertas para que más árbitros que estén incluidos en la que formen parte de las listas de los diferentes centros arbitrales puedan ser elegidos libremente, tanto por las entidades como por los contratistas. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos están señalados claramente en el artículo 77.7 de la ley. 77.7. Contar con título profesional registrado en la SUNEDU, ¿ya? Experiencia para ser árbitro no menor de 3 años en el sector público, desempeñándose en materia de contratación pública o en el sector privado como árbitro o sector arbitral. En caso de ser árbitro único o presidente de tribunal arbitral, ser profesional en derecho con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones públicas. Para ser adjudicador, experiencia no menor de 2 años. Aquí sí se pudo elevar un poco de más experiencia para los adjudicadores a 4 o 5 años. Estos requisitos que señala para ser mínimos para ejercer la función arbitral, las personas que, o los colegas abogados, o ingenieros también, porque los ingenieros forman parte de las listas, la mayoría cumple con todos los requisitos y se va a producir un filtro por parte de las instituciones arbitrales para que accedan a su lista. No pierdan de vista los asistentes, que muchos son 137 árbitros en la lista de RNAOs. Pero dejo una pregunta en el aire, flotando. ¿Por qué creen que la gran mayoría o cierto grupo de los árbitros RNAOC no forman parte de las listas de los principales centros de arbitraje a nivel nacional? Por ejemplo, Cámara de Comercio de Lima o la Católica. No están. ¿Por qué? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Un tema que señaló Gina Vargas es la ética. La ética, sí, pues es muy importante la ética, pero yo hago una pregunta. ¿Cómo se mide la ética? ¿Cómo se mide? Porque que hemos pasado el examen RNAOC, pero la ética, ¿cómo uno es evaluado con la ética? Y siempre cuando digo en clase, en un curso de ética, por ejemplo, un alumno saca 20, su medalla de oro, todo, pero a la semana sale enmarrocado que por un tema de corrupción. ¿Qué? ¿No se sacó 20 en el curso de ética? O sea, el haber aprobado un curso de ética no lo convierte a uno en una persona ética. Eso ya viene de familia y de la educación. Ahora, respecto de los centros, me quedan pocos minutos de los centros de arbitraje. eh, es muy importante y siguiendo lo que señala la doctora Vicky Oicochea, debe haber un control en las instituciones arbitrales. Existe en la actualidad cada institución arbitral que nadie lo controla, absolutamente, están en su libre albedrío. Tengo el ejemplo de un caso aquí en Lima, nada más, ¿ah? En Lima, un centro de arbitraje en Surco. Esa institución arbitral, uno entra a su link, no tiene corte de arbitraje, no tiene código de ética, no tiene reglamento.
le pido a la secretaria, por favor, envíame tu celular para comunicarme. Mutis, no envíe celular. Y cuando le viene en gana, conteste el correo. No sé quién es el secretario general, pero estoy ahí porque la entidad me designó árbitro de parte. Entonces, esta regulación, ahora sí una verdadera regulación sobre los centros de arbitraje va a mejorar ostensiblemente. Y respecto de las infracciones, efectivamente, doctora Vicky, es muy eficiente que el artículo 94, el artículo 94 de la nueva ley señala claramente cuáles son las infracciones. Está principio de legalidad, tipicidad, y señala las sanciones: amonestación escrita, multa, retiro temporal y exclusión del registro de las instituciones arbitrales. Entonces, en este contexto, Guillermo, respondiendo a tu pregunta, ¿nos estamos quedando sin árbitros y sin adjudicadores? La respuesta es no. Esta nueva ley de contrataciones apertura el ámbito, el espectro para árbitros y para centros de arbitrajes. Gracias, Guillermo, gracias a los participantes. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente intervención. Ahora, para concluir con este primer bloque, contamos con la presencia del doctor Julio Carlos Lozano Hernández, quien es especialista en arbitraje, derecho concursal, competencia y regulación, doctor en Derecho y abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en el extranjero, en la Universidad de Alicante y Universidad de Navarra, España, en arbitraje comercial internacional en la Washington College of Law, USA, especialista en electricidad por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, especialista en seguridad y defensa nacional. Es director del Centro de Arbitraje de la Universidad San Martín de Porres, creado como Centro de Investigación de Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos de dicha universidad. Árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, presidente del Centro de Investigación de Arbitraje CIAR de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, quien nos dará algunos alcances sobre el tema buenas prácticas en los centros de arbitraje. Adelante, doctor Lozano. Ahora procedo a compartir el material que nos trasladó por interno. Perfecto, muy buenas noches en principio. Agradecido por la generosa invitación que me ha hecho llegar el CAE, el doctor Abel Ruiz, por su invitación a este 7º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, y mis más sinceras felicitaciones por su 7º aniversario, ¿no? He escuchado con atención las ponencias de ponentes gentilmente que comparten conmigo esta mesa, y de verdad el arbitraje en el Perú tiene una preocupación objetiva, ¿no? Pues como vemos, y es evidentemente claro entender, las instituciones arbitrales juegan un rol primordial en el fomento, desarrollo y legitimidad del arbitraje en el Perú y en cualquier lugar del mundo en que se organice como una alternativa al sistema de justicia ordinario, ¿verdad? Es evidente, inicialmente desde una perspectiva objetiva, los centros de arbitraje son prestadoras de servicio, pues organizan y administran, digamos, el proceso arbitral aplicando los principios, o deberían de aplicarse los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, profesionalidad, eficacia y economicidad que deberían regir cualquier práctica arbitral responsable. ¿Okay? Pero no solo ello, sino que es evidente también notar que el ejecutar esta labor de manera responsable y eficiente vela por el debido proceso y la justicia de los laudos. Y finalmente esto contribuye a promover la paz social, que es un elemento fundamental
para lograr el desarrollo de las naciones, y un compromiso en el Perú está claramente comprometido. En este sentido, y mire, como el resultado del recopilar información para desarrollar esta ponencia, encontré que muchas ideas importantes, no surgidas del Perú, sino de varios países del mundo, y las que más se acercan o podrían acercarse a nuestra realidad son las contenidas en el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español de Arbitraje del año 2019. En este texto, que he podido revisar con acuciosidad, proponen, digamos, ideas que se han sostenido al revisar doctrina y jurisprudencia de las más reputadas instituciones arbitrales del mundo. Y una que me parece muy interesante deberíamos tratar de abordar en el Perú, ¿sí? Básicamente es la de pedir que todas las instituciones adopten un reglamento ajustado a un modelo, ¿ok? Porque evidentemente esta posibilidad de tener un reglamento modelo al que podríamos ajustarnos en el Perú me resulta muy complicado dada la, digamos, natural competencia que se origina al prestar este tipo de servicios, ¿no? Pues cada institución arbitral, como corresponde, busca tener un signo diferenciador de otras, ¿ok? Sin embargo, que creo que es una idea que, dada la crisis que aqueja nuestro sistema, debiera ser revaluada por las instituciones llamadas a regular el arbitraje en el Perú. En este sentido, es evidente que en el Perú la adopción de un reglamento igual o al menos muy similar por todas las instituciones aumentaría la previsibilidad y con ello la seguridad jurídica que el arbitraje ofrece a sus usuarios. Reglamentos diferentes como ocurre ahora y de la más variada índole y han visto incluso con connotación criminal, como lo han hecho notar acertadamente los participantes anteriores, ¿no? Aumentará la previsibilidad y con ello la seguridad jurídica que el arbitraje ofrece a sus usuarios. Pues reglamentos diferentes aumentan confusión, provocan errores involuntarios, por decirlo menos, y lo que es más triste, socavan la confianza en el procedimiento arbitral, sí como viene ocurriendo actualmente en el país. Sin perjuicio de esta idea general, a la cual ya como centro integrante o como director del centro de arbitraje que tengo el honor de dirigir en la Universidad San Martín de Porres, en la mesa de trabajo que se ha implementado en el Ministerio de Justicia, trataremos de implementar, hay, digamos, una serie de principios generales que cualquier institución arbitral seria debiera respetar, como por ejemplo el tema de la independencia. No sé si puede ayudarme pasando la filmina, le voy a agradecer. La independencia implica que toda institución arbitral debiera desempeñar sus funciones con sujeción a sus propios estatutos y bajo la dirección y el control de sus órganos. ¿Okay? En esta línea es evidente que ningún tercero debiera participar ni ejercer influencia alguna en la toma de decisiones por dichos órganos. Sabemos y tenemos claro, y con preocupación lo digo, que en el Perú la mayor cantidad de instituciones arbitrales son autónomas. Sin embargo, las más prestigiosas, y esa es una solución que tal vez debía evaluarse, son las instituciones arbitrales integradas, ¿okay? Es decir, que forman parte de una organización más amplia, tales como los centros de arbitraje que han reputado como los más prestigiosos de la Cámara de Comercio, del Colegio de Ingenieros o de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo que desde una perspectiva objetiva, por ejemplo, es un primer coto que debería evaluarse en la normativa que regule las buenas prácticas y que se establezca como reglamentación que los centros de arbitraje pertenezcan a instituciones arbitrales fundamentales y prestigiosas de los mercados. Igual, aunque sean instituciones integradas, ¿verdad? Sus estatutos debieran siempre garantizar su independencia funcional y orgánica frente a la organización matriz. Su reglamento y los estatutos y toda normativa recomendaciones que los desarrollan, que los regulan, debieran ser públicos. Y las modificaciones de su reglamento y estatutos deberían ser elaboradas o por la Corte o por el Consejo, según sea el caso. ¿Ok? Y debería estar incluso integrada por representantes de los usuarios y por expertos ajenos a esa institución. Y el procedimiento en general debería ser transparente e inclusivo, ¿verdad? E incluso conllevar a consultas públicas. Adelante, por favor, la siguiente filmina. Además, es fundamental que las instituciones arbitrales debieran contar, por lo menos, con órganos importantes, superlativos, como un órgano de gobierno, de consejo, encargado de la gestión de la institución, y un órgano técnico o corte de arbitraje, ¿ok? Que sería la encargada de adoptar las decisiones técnicas necesarias para el correcto desarrollo de los procedimientos arbitrales,
incluyendo el nombramiento de los árbitros y finalmente, ¿verdad? Contar con un órgano de gestión que comúnmente en el Perú se conoce como Secretaría General, ¿no? Por favor, adelante. Y en esta línea tengo que ser breve por el escaso tiempo que tengo, pero quiero esbozar las ideas generales para luego hacer algunas conclusiones, digamos, congregando las preocupaciones que he notado en las disertaciones previas, ¿sí? Debe contar necesariamente con un código de ética y debe actuar al amparo de este. Este debería regular los deberes de independencia e imparcialidad que debería tener, los supuestos de incompatibilidad y en general el comportamiento frente a las partes, los abogados y los peritos. Y debiera incluir como mínimo la obligación de los miembros de los diferentes órganos y del personal de la institución de revelar toda información o relación de vínculo con un proceso arbitral administrado por la institución. La prohibición a los miembros y al personal empleado de recibir directa o indirectamente de las partes, de los abogados, de los peritos, de los árbitros o de cualquier persona relacionada con el proceso arbitral, cualquier tipo de retribución, compensación o dádiva. Además de prohibidos de prestar asesoría jurídica directa o indirectamente sobre asuntos que sean o puedan ser objeto de arbitraje administrado por esta institución y dar recomendaciones sobre la elección de los abogados. ¿Okay? Además, debería estar proscrita la posibilidad de que los miembros de la Corte o personal de estas instituciones arbitrales puedan acceder a información o documentación relativa a los procesos arbitrales que se administran, ¿okay? Que no sean necesariamente necesarias para adoptar las decisiones en el seno de este órgano. ¿Okay? Todo esto es fundamental en relación al Código de Ética. Y esto está atado a un manual de confidencialidad, ¿no? De la documento de información que se aportan a los procedimientos arbitrales. Para ello, además, los miembros de estas instituciones arbitrales deberían firmar un compromiso de confidencialidad y establecer responsabilidades objetivas por su incumplimiento. La Corte, ya desde la perspectiva del funcionamiento de los arbitrajes y de manera muy general, insisto, deberían respetar la libertad de decisión de los árbitros, pero sin perjuicio de ello, deben tener un deber de tutela, de cuidar la calidad de los laudos arbitrales que se emiten. Es fundamental asegurar que las decisiones de nombramiento, confirmación, recusación y sustitución de árbitros sean adoptadas por la Corte, las que debieran ser además debidamente motivadas. Y está claro que en este sentido debería la Corte establecer criterios objetivos, ¿no? Como máximo órgano de gobierno, instituciones arbitrales, para garantizar que los árbitros tengan probidad y experiencia y la calificación técnica y profesional adecuada, que el proceso de selección sea inclusivo, fomente la diversidad, que los árbitros tengan disponibilidad suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones y que sobre todo sean independientes e imparciales. Esta lista finalmente debería ser pública, abierta y no vinculante y debería revisarse anualmente. Ya lo decía José María Alonso, reciente conferencia de arbitraje en la que tuve oportunidad de participar, que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Por tanto, un sesgo de cuidado y de tutela de una actuación ética y proba en los arbitrajes y en las instituciones arbitrales es cuidando que los árbitros cumplan estos criterios mínimos, ¿verdad?, de independencia e imparcialidad. En relación a los costos del procedimiento, debe cuidarse que los aranceles de las instituciones sean públicos. Deben establecer por separado los derechos de administración y los honorarios de los árbitros, diferenciando los que corresponden al presidente y al tribunal y los coárbitros. Está claro que las instituciones arbitrales no deberían tener participación alguna en los honorarios de los árbitros y deben velar porque los honorarios de los árbitros sean razonables y guarden relación con la cuantía y o complejidad de los asuntos que se encargan. ¿Okay? Por favor, y para ir terminando esta primera intervención de mi parte, le agradecería hacer notar que finalmente y no menos importante es asegurar la transparencia en el accionar de los centros de arbitraje. Toda institución arbitral debería contar y publicar en su web información sobre su estructura y funcionamiento, perdón, incluyendo datos y enlaces de contacto, su historia, descripción general,
las características, la naturaleza y el alcance de los servicios que ofrece, sus estatutos y toda normatividad o recomendaciones sobre su régimen de gobierno, su código de ética, su manual de confidencialidad e incluso su reglamento interno. Además, debe publicitarse los órganos que la conforman, los nombres de las personas que los componen, sus currículums, la asignación de funciones y responsabilidad de cada órgano, los aranceles y los honorarios de los árbitros, con un calculador que facilite además el cálculo de los mismos, y las estadísticas detalladas sobre los asuntos que administras y los nombramientos de los árbitros que pudiesen haberse dado. ¿Okay? En la medida de lo posible, además, tratar de publicar los laudos emitidos, evidentemente, si hay esta disponibilidad. En esto, evidentemente, insisto, las instituciones arbitrales, ¿no?, integradas, ya sea a universidades de prestigio o a las cámaras de comercio más prestigiosas del Perú, la de Lima, tienen, pues, digamos, una muestra que acredite esta transparencia que debería propugnarse en el arbitraje general para dejar de cuestionar, digamos, los estropicios que por decirlo menos, centros arbitrales o de administración de arbitrajes absolutamente irresponsables están poniendo en tela de juicio el arbitraje que tanta utilidad tiene. ¿Okay? Muchísimas gracias. Agradezco su invitación. Muchísimas gracias, doctor Lozano, por su excelente ponencia y sus acertados comentarios. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda etapa de esta mesa número 12. Eh, recordamos a los ponentes que en esta etapa cada participante va a comentar sus conclusiones por un espacio de 3 minutos. En ese sentido, le cedo el uso de la palabra a la doctora Gina Vargas. Adelante, doctora. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, yo a propósito de lo que han comentado mis colegas, y empezando por el doctor José Antonio Sánchez, que me comentaba justamente sobre cómo medir la ética, ¿no? Precisamente a propósito de eso, empecé indicando el poner énfasis con relación a la conducta. Y hay una frase que podría resumir en buena medida esto que quiero decir, y es que las acciones son ciertamente la única manera de expresar la ética, ¿no? Por eso es que hablaba de lo fundamental, y aquí puedo señalar dos factores. El primero es el acceso a la información, que es básico. Pero como decía antes, ya hay un umbral en el que instituciones arbitrales ya lo vienen haciendo, ¿no? Que es algo que deben continuar aquellas otras instituciones arbitrales que también van a operar en el mercado. Y por otro lado, el marco normativo que ya se está habilitando a propósito de esta nueva ley que por fin verá la luz. Bueno, esperemos y nuevamente estamos expectantes en ver el reglamento, ¿no? Que era lo que decíamos antes, esta posibilidad de el control con sanción, que va a implicar en algunos casos, y de acuerdo a la gravedad que corresponda, incluso la inhabilitación definitiva. Entonces, te sanciona producto del marco normativo y también te sanciona el mercado. ¿Pero a propósito de qué? De la publicidad, ¿no? Entonces, ambos pilares son fundamentales, ¿no? Y van de la mano con lo que hablaba antes con relación a la confianza que producto de ello va a generarse, ¿no? Por otro lado, también destaco lo que señalaba el doctor Lozano con relación a todos los instrumentos de carácter normativo que decididamente va a tener que implementar cada una de las instituciones arbitrales, obviamente en coherencia con el marco general que se dispone en materia de contrataciones del Estado, y la publicidad que, como decía antes, va a ser fundamental, ¿no? Va a ser fundamental. Así que, bueno, por mi parte, esas serían las principales conclusiones. Y lo segundo, y con esto ya termino, sobre el doctor mencionó el Registro Nacional de Árbitros, me había quedado acá en el tintero, lo estoy viendo.
El Registro Nacional de Árbitros. Ciertamente el marco normativo que se vaya a implementar también tiene que ser realista, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano con la posibilidad de acceso, no de bloqueo, que es lo que de alguna manera significaba este examen primigenio, ciertamente memorístico, que luego, vamos a decirlo de alguna manera, evoluciona en el sentido de consultar o evaluar a los profesionales en virtud de la casuística, que finalmente quienes estamos en el arbitraje desde hace ya algunos años, personalmente yo, que me he desplegado en el litigio arbitral en distintas entidades públicas, eh, tiene la posibilidad de poder desplegar un examen de esa naturaleza como es netamente casuístico, ¿no? Y no memorístico, que como decía el doctor, es aprobar el curso de ética, pero no solo serlo, no solo parecerlo, sino también serlo. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vargas. Ahora le damos el pase a la doctora Goicoechea para que proceda con sus conclusiones. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, Guillermo. Voy a tratar de ser breve por la hora. Simplemente referirme a ciertos parámetros o criterios que debería considerar el reglamento para establecer o complementar, mejor dicho, los requisitos que deberían cumplir los centros de arbitraje para poder ser incorporados en el registro. Además de lo que nos ha comentado el doctor Lozano, me gustaría también agregar que es importante los requisitos en cuanto a las instalaciones de los centros de arbitraje, pues muchas veces también nos hemos enterado que hay locaciones que no cuentan con los espacios suficientes como para desarrollar las actividades propias de un centro de arbitraje. En ese sentido, es importante establecer este tipo de requisitos, también la infraestructura mínima, el soporte logístico, el equipo técnico que ya se ha dicho, información del personal administrativo, de los secretarios y la Secretaría General que cuente con las calificaciones profesionales y personales que sean adecuadas para cumplir esa función. Además, también es importante que en la tramitación incorporen herramientas de inteligencia artificial para poder facilitar la tramitación de los procedimientos y además que permitan ejercer el control del que ya se ha hablado, entre otros requisitos. Finalmente, decir, podremos responder la pregunta si la nueva ley de contratación pública de manera específica en cuanto a la regulación de los centros de arbitraje, podemos calificarla como legislación racional. En este momento sería prematuro hacerlo. Tenemos que esperar un poco, primero que entre en vigencia y además, previo a ello, que exista un reglamento que pueda recoger algunos de los criterios y comentarios que hemos vertido esta noche y debido a ello se podrá hacer una evaluación ex post que verifique si efectivamente cumplió con la racionalidad lingüística, es decir, se comunicó el mensaje de manera clara y precisa, se insertó dentro de nuestro sistema jurídico, además se incorporó en la actuación de los particulares a quienes está dirigida la norma y si se alcanzó los fines sociales por los cuales ha sido emitida. Eso finalmente vamos a poder determinarlo cuando la norma ya esté en vigencia. Estaremos muy expectantes a que ello ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuando con el programa, le cedo el uso de la palabra al doctor Sánchez para sus respectivas conclusiones. Adelante, doctor. Gracias, Guillermo, muy brevemente por lo avanzado de la hora. Y parto con una frase, tener fe. Tener fe que esta nueva ley en lo que compete a los centros de arbitraje va a ser mucho mejor, vamos a tener en el futuro. Se van a quedar los mejores centros de arbitraje. Y ahí, con referencia a lo que ha señalado la doctora Vicky, efectivamente,
cuando era procurador, asistía a centros de arbitraje en el interior del país, encima, en los altos de una pollería, que venden pollos a la brasa. Y en plena audiencia se escuchaban los pedidos que hacían los mozos al hornero. Pásame un pollo, pásame 2 pollos a la brasa. O sea, no había nada. Así se manejaba, doctora Vicky, en un centro. En otro centro que consideraba trucho, fui al norte del país como procurador. Tocaba la puerta, nadie abría la puerta. Pero, o sea, eh, o sea, algunos centros de arbitraje, no todos, en el interior del país han estado en su garbanzal. No ha habido ningún control, no ha habido ningún control. Y eso ha generado la corrupción, la corrupción en algunos centros. Y estoy seguro, estimados participantes, que con esta ley confío, tengo fe que va a desaparecer y vamos a tener mejores arbitrajes. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor. De igual manera, Eh, finalmente cedemos el uso de la palabra al doctor Lozano para que nos haga llegar sus conclusiones. Muchas gracias, Guillermo, le Adelante, agradezco. doctor. Muy gentil, gracias. En principio, insisto, quisiera terminar esta disertación con digamos, un mensaje de positividad, ¿no? Yo creo que ya tenemos el arbitraje años instituido en el país y evidentemente, a pesar de las enormes dificultades que tiene, es mucho más eficiente que el sistema de justicia ordinario. Eso es incuestionable. Yo creo que el Estado, dentro de todos estos años de experiencia, los errores que se han cometido con la RNA, que era una perfecta barbaridad, creo yo, este, impedir que los mejores árbitros del país se quieran someter a subjetividades inadmisibles era racional y entendible. Creo que se ha entendido ese mensaje, se ha eliminado esto. Pero yo creo definitivamente que hay que poner coto a estas barbaridades que se están presentando, crear un órgano que regule esto de manera responsable y buscar que las instituciones arbitrales sean instituciones con respaldo, ¿ok? Institucional y serio. Y que la experiencia no se la trasladen al centro, sino a las que integran la Corte de Arbitraje o el Consejo Directivo, que yo creo que es fundamental. Y es ahí, en el mercado, que se conoce objetivamente, como bien lo decía la doctora Vargas, la doctora Goicoechea, en relación a la ética, y el doctor Sánchez también, que es evidente, es decir, no hay un certificado que nos dé una convalidación de una conducta ética intachable. Eso el mercado lo dirá, nuestras cualidades personales y profesionales lo harán, y estoy seguro que, dadas estas importantes disertaciones académicas que permiten expresar puntos de vista circunstancialmente discrepantes, pero aunados en este mismo sentido de confluir para fortalecer el arbitraje, esto finalmente se va a dar. Así que agradezco la invitación y quedo a sus órdenes para cuando lo estimen conveniente. Muchísimas gracias.